Bueno, chicas, buenas tardes de nuevo. Bienvenidas a este segundo episodio de Entretenciones, nuestro podcast. Esta vez en este episodio vamos a hablar del estrés agudo episódico. Curioso nombre, ¿no? Bueno, como siempre, mi nombre es Mauricio. Mi nombre es Sonia. Y yo, Angeline. ¿Y qué entienden ustedes por estrés agudo episódico? A ver. Bueno, yo creo, o lo que pienso es que es como situaciones que se presentan de manera repentina, pero repetida. Así lo entiendo yo con episódico. Lo mismo conmigo, o sea, para mí, como lo mismo dice, estrés episódico. O sea, yo como que más lo asocio a cada episodio repetitivo que va en nuestra vida y cada estrés repetitivo que vamos teniendo, digamos, ¿no? Cada día. Bueno, yo en mi caso, a ver, estrés agudo, ya hablamos de lo que es el estrés agudo, que son esos momentos, esa respuesta que da nuestro cuerpo a ciertas situaciones. Y ahora, episódico, yo creo, para mí suena como que hay episodios en los que vamos a estar de manera muy repetida con el estrés agudo, digamos. Que va a haber situaciones, va a haber momentos en la vida en los que vamos a tener este tipo de estrés. Que yo creo que va a ser algo en lo que vamos a pasar todos. Así lo entiendo yo, digamos. Ahora, ¿saben algo muy importante que nos olvidamos de mencionar en el anterior episodio? Ya que estamos hablando del estrés, yo creo que deberíamos mencionar lo que son las hormonas que actúan en el estrés y de las cuales yo creo que podemos mencionar lo que son la adrenalina y el cortisol, ¿no? Sí. ¿Alguna sabe algún efecto que tiene la adrenalina y el cortisol en el cuerpo? Bueno, yo tengo entendido que el cortisol es el que aumenta la glucosa en la sangre. Y de hecho, un dato muy curioso es que el cortisol se le llama la hormona del estrés en especial. Claro, obviamente. El cortisol es justamente eso, la hormona del estrés es lo que nos mantiene alerta en estos momentos, en estos estados de estrés que estamos. Y bueno, sí, nos manda la glucosa a la sangre, lo cual nos ayuda a mantenernos así alertas, a darnos energía. Y también está la adrenalina. Sonia, ¿sabes algo de la adrenalina? Yo creo que como lo vimos en el estrés agudo, es aquel que te impulsa a hacer alguna actividad que tengas repentina, digamos. Es como el impulso que tenés o que tu cuerpo te da para hacer cualquier tipo de actividad, yo creo. Ya, ahora, viendo lo que es el estrés agudo episódico y el estrés agudo, ¿cómo creen que actúan estas hormonas en cada uno de estos tipos de estrés? Por ejemplo, yo creo que en el estrés agudo lo que más tiene impacto es la adrenalina. Como son momentos en los que solamente en ese rato estamos actuando y como que estamos más ansiosos, más activos, es como que la adrenalina es la que tiene más prioridad que el cortisol. En cambio, en lo que sería ahora el estrés agudo episódico, yo creo que es como que ya van juntos, a la par, al mismo nivel. Que la adrenalina se activa y a la vez se activa el cortisol en el mismo nivel, que van a la par. Así yo lo puedo ver, digamos, una diferencia. Bueno, en ese aspecto sí, porque como ya habíamos dicho, en el agudo es como en ciertos ratos. Y como lo que le hace emocionante es exactamente la hormona de la adrenalina. ¿Por qué? Porque es un rato en donde nosotros sentimos eso. Entonces, en el agudo episódico ya vienen a ser los dos, pero vienen tanto acompañados como la hormona de la adrenalina como el cortisol, pero es en bajo. O sea, no es tanto como lo que viene en el crónico. En el crónico ya viene a ser mucho más elevado, digamos, esos dos. Pero en este se acompañan de las manos. Ahora, yo creo que otra forma de diferenciar lo que sería el estrés agudo y el estrés agudo episódico es justamente lo que dijo Angie, tanto en el anterior episodio como ahorita, que el estrés agudo se trata del momento. O sea, pasa el momento, pasa la situación estresante, esa situación que nos inquieta, y ya como que el cuerpo ya tiene ese tiempo para relajarse, tiene ese tiempo para recuperarse de lo que sería la inyección de adrenalina y cortisol. Pero en el estrés agudo episódico es como que
el cuerpo no tiene ese tiempo para recuperarse, no tiene ese tiempo fuera, ese tiempo que necesita para calmarse, no lo tiene. Por ende, los efectos de la adrenalina y del cortisol tienen más tiempo de efecto en nosotros. Por ende, yo creo que el estrés agudo episódico llega a ser más dañino para nosotros, como que llega a tener más efectos. Y es mucho más cansador, la verdad, para nuestro cuerpo, digamos. Claro, uno se siente fatigado de tanto estar así alerta. Uno se va a sentir cansado, fatigado, aburrido, incluso más irritado. Claro, el hecho de no tener un respiro se agota sí o sí al cuerpo. Bueno, ahora ya vimos de mencionar lo que nos habíamos olvidado. Ya vimos lo que más o menos creemos lo que es el estrés agudo episódico. Ahora, chicas, no sé si alguna vez les ha pasado que llega un día, por ejemplo, estás sábado y domingo, estás descansando, obviamente, no hay universidad, no hay colegio, bueno, sí debe haber tareas y todo, pero llega ese lunes y te levantás y ya estás como que con la cabeza de esta semana va a estar muy pesada, esta semana va a estar muy fea, o incluso 2 semanas, 3, 4, el mes, digamos, va a estar muy pesado. ¿No les ha pasado eso? Bueno, me pasa cuando llega el hito 4 y hito 5. Ay, ahí yo veo que el estrés episódico en mí empieza a activarse como que Y más con lo que trabajo, y entonces cada lunes ya digo, no, aquí hacer lo mismo, que las tareas, que presentación, a lo apurado, entonces... Sí, igual creo que con estos 2 últimos hitos vamos a estar así. Y también el hecho de que vamos a frustrarnos porque cada actividad tiene su tiempo límite y el estar apuntando, no olvidarte de alguna tarea también es como algo estresante porque te puede llegar a pasar. Claro, y es aquí donde vemos, digamos, también la diferencia entre el estrés agudo y el estrés agudo episódico, que es por momentos, es por situaciones, digamos, como dice Angie, puede ser para finales de semestre que ya se nos acumula todo, ¿no? O sea, tenemos varias materias, cada materia tiene su proyecto y para cada proyecto tenemos que hacer una defensa y es como que estamos preparando todo y empezamos a vivir en ese constante estrés, digamos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo... Yo ahorita no lo siento tanto. ¿Sabes cuándo lo sentí más? Lo sentí más para el primer semestre, que fue como que éramos nuevos, digamos, y ya teníamos los proyectos, no sé si se acuerdan, de antropología, ¿no? Y también teníamos los de... ¿Qué otros proyectos teníamos? Teníamos los de psicoestadística también, teníamos lo de epistemología también. Entonces, como todo eso se nos fue cargando... fue como que yo empecé o sea, yo salía de una y entraba a otra. Salía de una, entraba a otra. Salía de una, entraba a otra. Y vivía en ese constante estrés, digamos. Y siento que en ese momento ya mi cuerpo como que se empezó a cansar, se empezó a fatigar. Y empezó a sentir los efectos ya duraderos del estrés. Ya me dolía más la cabeza. Estaba más preocupado, más ansioso, más fatigado. Y bueno, para mí fue en ese momento, siento yo que lo sentí más, porque el anterior semestre no lo sentí tanto, pero en el primero sí lo sentí. De hecho, hay un dato que acabas de mencionar que sí es uno de los síntomas del agudo episódico, que son los dolores de cabeza intensos, las migrañas, la hipertensión y hasta el dolor de pecho que uno puede sentir al momento de tener este estrés, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que entonces para como que dar un pequeño resumen, una pequeña conceptualización, entonces, podemos decir que el estrés agudo episódico son esos momentos de estrés agudo que vivimos, pero que son ya de manera más constante, ¿ya? Como dijimos, salimos de una, entramos a otra situación, salimos de esa situación, entramos a otra y así estamos viviendo de una manera muy desordenada, estamos viviendo de una manera muy agitada. Y se va viendo en el cuerpo, uno lo va sintiendo. Entonces también está el vivir con las angustias. Uno vive con las angustias de qué voy a hacer, que esto puede salir mal, que esto lo puedo hacer mal, y al final termina saliendo mal porque
lo que uno no se siente bien, digamos. O sea, uno no está poniendo el 100% de uno en la actividad que está haciendo, por lo que tienen varias cosas en mente, varias responsabilidades y como que se va desordenando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que pudimos ver acerca del estrés agudo episódico. Fue algo muy entretenido, la verdad. También mencionar, obviamente, que lo que son las hormonas, que nos olvidamos en el anterior episodio, pero esta vez como que queremos dar un pequeño detalle, una pequeña introducción, un pequeño conocimiento a las personas que tengan en cuenta de que estas hormonas existen, se activan en estos momentos y tienen su efecto. Hay que aprender a vivir con estas hormonas, no podemos evitarlo. El estrés, como dijimos, es una respuesta que da nuestro cuerpo a estas situaciones. No podemos evitar este tipo de situaciones, pero sí podemos saber controlarlas, ¿no? Sí, debemos buscar maneras de poder relajarnos, aunque sea unos 5 minutos, no 10 minutos, para que no tengamos, ¿cómo se dice? Efectos negativos a largo plazo, si se puede decir así. Y también más que todo darnos cuenta, ¿no? Que estamos viviendo este tipo de estrés, porque hay muchas personas que lo dejan por alto y más que todo esto sucede desde casa, la verdad. Yo lo he notado muchas veces en varios amigos, en sus madres, en donde es como que dicen, estoy estresado, pero siempre hay una mamá que te dice, ¿de qué? Si solo tenés que estudiar y ya, digamos, ¿no? No pero sí, nuestro cuerpo sí siente, digamos, ¿no? A pesar de que estemos estudiando o haciendo otra cosa, digamos, sí es importante darse cuenta a tiempo de qué tipo de estrés es el que está viviendo y no simplemente dejarlo de lado, digamos. Claro, muchas veces las personas ignoran, digamos, el cansancio del cuerpo, los dolores de cabeza, la pérdida de cabello, muchas de estas síntomas no lo toman en cuenta, no lo ignoran, dicen ya se me va a pasar, cosas así, pero hay que saber cómo tu cuerpo te habla, tienes que saber escuchar a tu cuerpo y también hay que saber qué situaciones son las que uno lo estresa. Cuando uno sabe qué situación lo estresa a uno ya sabe prepararse para este tipo de situaciones, sabe cómo puede reaccionar y sabe qué efecto puede tener en esa persona. Entonces, chicas, fue muy entretenido hacer este podcast con ustedes. Bueno, este segundo capítulo. Todavía tenemos un tercero en el que vamos a hablar acerca del estrés crónico, que ya es el más grave. Bueno, ¿algo que quieran decir? ¿Alguna frase? A ver, más que todo, que vivan su vida lo más que puedan, no se estresen, no lo vean el estrés como algo malo, sino que puede ser un rato y ya luego esto puede pasar, digamos. No lo vean como que no pueden salir de ese lapso, sino que es algo que sí o sí va a pasar y como bien tenemos una hormona que también está ahí, igualmente todo va a pasar. Claro, que busquen herramientas que puedan ayudarnos a mantenernos más tranquilos o bajar los niveles de estrés que sintamos ante cualquier situación. Como decía, podemos usar técnicas de respiración o otro tipo de técnicas y ocupar aunque sea 5 minutos de nuestro tiempo para poder llegar a relajarnos y no tener daños más graves a largo plazo. Claro, también está el no sobrecargarnos, saber el límite de nuestro cuerpo para así no estresarlo. Y eso, o sea, uno puede hacer lo que puede hacer hasta cierto punto. Uno no tiene por qué siempre estar sobreexigiéndose porque ya vimos que hay efectos negativos de la sobreexigencia. Bueno, chicas, muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio.